Veamos cómo surgen los complejos. Para obtener a los números complejos necesitamos recurrir a dos conjuntos de números, al conjunto de números reales y al conjunto de números imaginarios puros. Del conjunto de números reales vamos a tomar un elemento genérico, lo vamos a llamar A, un número real. Del conjunto de los números imaginarios puros también vamos a tomar un elemento genérico y lo vamos a llamar B, siendo B un número real, por I. Siempre que tengo un número real multiplicado por la unidad imaginaria, es un número imaginario puro. Cuando yo sumo esos dos elementos, que ahora son dos términos de una suma, obtengo un número complejo en su forma binómica. ¿Por qué binómica? Porque tenemos dos términos, ¿verdad? Es un binomio. Uno de los términos tiene solo un número real. El otro de los términos tiene solo un número imaginario puro, formado por el producto de un número real por la unidad imaginaria. Esto lo vamos a simbolizar también de manera genérica con la letra Z. Esta es una manera de simbolizar a los elementos del conjunto de los números complejos. Entonces, Z es el complejo A más B por I, escrito, repito, en su forma binómica. Veamos cómo simbolizar al conjunto de los números complejos, porque así como, por ejemplo, el conjunto de los números reales se simboliza con la R mayúscula, el conjunto de los números complejos, y vamos a aprovechar esto que tenemos escrito acá, se simboliza con una letra C mayúscula. Podemos decir entonces que este complejo Z, escrito como A más B por I, pertenece al conjunto de los números complejos que simbolizamos de esa forma. Además, y teniendo en cuenta que tanto el número A como el número B son números reales, podemos decir que todo número complejo se puede representar por un par ordenado de números reales. Ordenado porque en ese par el primer número deberá indicar la parte real de ese número complejo. El segundo elemento de ese par ordenado será el que nos indique cuál es el número que multiplicado por la unidad imaginaria arma el segundo término de la forma binómica. Por eso, al número real A de un complejo Z escrito de esta forma se lo llama parte real del número complejo Z y se escribe RE del complejo Z. Entonces decimos que S es igual a A. Hablando del número B, en este caso el complejo Z en su forma binómica, vamos a decir que el número B es la parte imaginaria del complejo Z, es decir, que lo vamos a simbolizar así. La parte imaginaria del complejo Z es igual al número B. Y de este modo vamos a poder decir que el conjunto de los números complejos está formado por todos los números que pueden escribirse como A más B por I, donde tanto A como B pertenecen a los reales. Y ya sabemos que I es la unidad imaginaria. Con todo lo que vimos hasta ahora, podemos decir que todo número real es también un número complejo. Lo mismo con el conjunto de los números imaginarios puros. Todo número imaginario puro es un número complejo. ¿Por qué? Veamos en la forma binómica genérica que pusimos para el complejo Z. Si B vale 0, la parte imaginaria de este número complejo no existe. Por lo tanto, Z sería igual a A, que es un número real. O sea que los números reales se pueden escribir como un número complejo Z igual a A más B por I cuando B vale 0. Pensando del mismo modo, pero ahora anulando a la parte real en el complejo Z, es decir, si A vale 0, resulta ser que el complejo Z queda igual a B por I. Y eso no es otra cosa que un número imaginario puro. Es decir que en la forma binómica de un número complejo obtenemos números imaginarios puros cuando la parte real, en este caso simbolizada genéricamente con A, vale 0. Otra cosa que podemos ver de esta forma binómica es que cuando al mismo tiempo A y B valen 0, tendremos el complejo 0 más 0i. Y ese es el que vamos a llamar el número complejo nulo. Vamos a definir ahora la igualdad de números complejos, siempre trabajando en forma binómica. Existen otras formas de expresar a los números complejos, pero nosotros por ahora
vamos a trabajar solamente en forma binómica. Dice esta definición: sean el complejo Z1 igual a más B por I y el complejo Z2 igual a C más D por I. ¿Qué vamos a decir? Que Z1 es igual a Z2 cuando tienen exactamente la misma parte real y la misma parte imaginaria. ¿Y eso cómo lo escribimos? Si y solo si A es igual a C y al mismo tiempo B es igual a D. Es decir, la parte real de Z1 es igual a la parte real de Z2 y al mismo tiempo la parte imaginaria de Z1 es igual a la parte imaginaria de Z2. Así diremos que dos complejos en forma binómica son iguales. Vamos a definir ahora el opuesto de un número complejo. Sea Z un número complejo en la forma binómica A más B por I. Su número complejo opuesto lo indicamos con Z y un menos adelante. Eso se lee opuesto de Z. Y es aquel cuya parte real es la opuesta de la parte real de Z y cuya parte imaginaria es la opuesta de la parte imaginaria de Z. Es decir, que para obtener el opuesto de cualquier número complejo, procedemos a cambiarle el signo tanto a la parte real como a la parte imaginaria del complejo dado. Definamos ahora el conjugado de un número complejo. Sea Z un número complejo en la forma binómica A más B por I, su complejo conjugado, que simbolizaremos con Z y una línea horizontal sobre Z, es aquel número complejo cuya parte real conserva la misma parte real que en el complejo Z. Sin embargo, la parte imaginaria es la opuesta de la del complejo Z. Es decir, el conjugado de un número complejo Z tiene la misma parte real que Z y la parte imaginaria es la opuesta. Por último, vamos a ver la representación gráfica de un número complejo en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Recordemos para eso que habíamos dicho que a un complejo Z en forma binómica se lo puede representar con un par ordenado de números reales, donde en ese par el primero de los números reales representa la parte real del complejo y el segundo representa la parte imaginaria del número complejo. Supongamos que en este complejo Z, A es un número negativo y B es un número positivo. Para ese caso, al A lo vamos a representar en lo que hasta ahora conocemos como eje X, que lo vamos a llamar el eje real, donde representamos la parte real de los complejos, y en el eje real, el número A, que es negativo, va a estar a la izquierda del eje Y. A ese que conocemos como eje Y, lo vamos a renombrar como el eje imaginario, y en él vamos a representar a la parte imaginaria del complejo Z. Entonces, A es negativo y se representa en el eje horizontal. Si es negativo, no puede estar de este lado. A va a estar de este lado, supongamos que por acá. Y B es positivo, mayor que 0, por lo tanto, en el eje de los imaginarios va a estar del lado de los positivos, supongamos por acá. Para encontrar la representación del número complejo Z, tenemos que ubicar al punto cuyas coordenadas son A y B. Es este punto. Ese punto representa el complejo Z.